Arranca la semana política con los datos que mueven la agenda. Analizamos Plaza Pública Cadem en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Plaza Pública en Infinita para hablar sobre las encuestas, lo que viene en estos días previos a la elección presidencial, pero estamos en veda de encuestas. Esto significa que no se pueden publicar las encuestas que tengan mediciones electorales asociadas a la presidencial o a la parlamentaria. Hay solo algunas personas que pueden acceder a estas encuestas, porque las encuestas igual se siguen haciendo, pero no se pueden publicar. Por lo tanto, si es que hay algunos antecedentes que puedan aparecer en esta mesa, no se pueden mencionar directamente porque estaríamos infringiendo una ley, así derechamente. Estamos hoy día con el gerente general de CADEM, Roberto Isixson, miembro de este programa y de nuestra querida radio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, noches. Rodrigo Bravo, editor de política de Mega Media, dueña de casa también. ¿Cómo estás, Catita? ¿Bien? Roberto, con abstinencia de encuestas, Roberto ¿no? está como... No, porque nosotros seguimos haciendo. Lo que pasa es que A usted no le llega. es la Nosotros opinión no sabemos. pública la que está con abstinencia. Oye, Nosotros... Roberto no dice nada. No puede. No puede. No puede decir Ahora, absolutamente nada. oye, pasó dos cosas interesantes. Una, déjenme leer una frase. declaración porque, pública. Claro, una declaración pública porque ya la gente me ha escuchado muchas veces que el fondo es una crítica a, Sí. a esta pésima ley. Pero el rector Carlos Peña, Sí. en su columna del domingo, dice lo siguiente, que me encantó esta frase. La prohibición de divulgar encuestas se parece bastante a una tontería. No es maldad, es tontería. Un malo se diferencia de un tonto en que el malo simula hacer algo bueno cuando en realidad persigue lo opuesto. En tanto el tonto no simula, hace lo que hace con toda sinceridad y convencido de que está muy bien. Y yo no puedo más que adherir a esta declaración del rector Peña. Esta es una ley tonta. Sí. Yo ya me ha tocado conversar con distintos ministros de la SECPRES en el gobierno de Piñera, en el gobierno de la presidenta Bachelet, también en este gobierno del presidente Boric, y no conozco a nadie que esté de acuerdo. Lo que pasa es que para eliminar esta ley es necesario que se avance en una reforma al sistema político y electoral, Sí. donde se pueda discutir dentro del paquete, porque nadie te va a legislar la eliminación de esta ley por sí solo, digamos, con el esfuerzo que significaría, digamos. Entonces, bueno, una ley tonta, pero Sí. generó algo bien increíble. Fíjense que hice el recuento de la semana. Desde el martes hasta el sábado se publicaron 8 encuestas. Increíble. Más que nunca. Excluyendo la encuesta CADEM, que nosotros no publicamos. 8 encuestas, y podemos referirnos a ellas si que quieres. ¿Se puede? Sí, po. Se puede, Se por supuesto, puede. si se publicaron hasta el sábado. Sí. Estuvo bien tenso el fin de semana e intenso, porque los comentarios se multiplicaron a raíz de las últimas cifras. Hay uno que generó harto ruido, que ahí podemos hablar de la metodología, porque yo la verdad la desconozco, que es el de la Cosa Nostra. Yo también Sí. la desconozco. La desconoce, ya. Ellos en el programa Sin Filtro estrenaron el día viernes una encuesta que pone a Johannes Kaiser en el segundo lugar. Pero si uno mira las demás, no todas, pero la mayoría, hace que Johannes Kaiser, en las últimas estoy hablando que se publicaron, para que nadie me rete después, no me llamen del CERVEL, en la mayoría Johannes Kaiser aumenta. En algunas de ellas queda tercero. Y es evidente, Cata, Roberto, que hoy día los comandos de los demás candidatos de centro derecha o de oposición ya a esta altura están asustados. Sí. Hoy día fue a la UDD. Al foro lo transmitió infinita.cl, en el que han participado todos los candidatos y fue, según el aplausómetro, el más aplaudido lejos de todos los que han ido. A mí me tocó moderar el debate con Janet Jara, que había tenido harta presencia de estudiantes, de jóvenes, pero parece que hoy día de verdad lo ovacionaron. Oye, en el auditorio. ¿le doy el número? Dale. Mira, entre el martes, decíamos que salió el CEP, Sí. hasta el sábado se publicaron 8 encuestas. Criteria Activa, UDD, Black and White, Data Influye, Feedback, XUDP y La Cosa Nostra, incluso. Promediando esas 8 encuestas, de nuevo, y voy a decir bien claro, excluyendo la encuesta académica, porque nosotros no publicamos Sí. antes del sábado, el promedio es el siguiente. Janet Jara, en base 100, 31%. José Antonio Cast, 24%. Evelyn Matei, Johannes Kaiser, 15%. Evelyn Matei, 15%. Parisi, 10%. Mike Nichols, 3%. Marco Enrique Ominami, 1%. Y Artés, 1%. Ese es el promedio de las 8 encuestas publicadas la última semana en base 100. Lo que de alguna manera confirma hasta ahora, ¿cierto? Que Janet Jara y José Antonio Cast estarían pasando segunda vuelta. Segunda vuelta.
Sí, y que el techo de ella parece también muy claro. Que el techo se parece al piso, Sí, ¿cierto? y que todos los votos que ha perdido Kast se han ido a Kaiser. Exacto. ¿Por qué ha subido Kaiser? ¿Cuál es el análisis que se hace hoy día respecto, primero, de su performance en el último debate, en los dos debates en realidad? Hay dos Sí. donde ha aparecido muy, muy bien el evaluado, pero además con una campaña que ha sido muy eficaz desde el punto de vista de la instalación de los mensajes. Mira, él y su comando, yo estuve reporteando ayer con la gente cercana a Johannes Kaiser. Uno podría deducir quiénes son, porque no conocemos muchos cercanos. Pero que no son muchos, ¿ah? No son muchos. Un grupo muy chiquitito. Es muy chiquitito y tiene el fantasma que tuvo Kaiser en algún minuto, de que no tiene equipo para gobernar. Pero eso lo fue despejando José Antonio Kast. Ahora de Kaiser me costaría un mundo nombrar algunos expertos de sus equipos, y eso creo que es una de sus debilidades. Pero ¿dónde están las fortalezas de esta última etapa de la campaña? A ver, él, por ejemplo, en la franja apostó a su figura. No a grandes propuestas, sino que a él mostrarse como un candidato sólido. Si usted vota Kaiser, obtiene Kaiser. Exacto, claro, genuino. Que es un poco la Bueno. crítica que se le hace a José Antonio Kast, que le hacen ellos mismos. Que se ha ido moderando, por eso ha crecido Kaiser. Que se ha ido moderando. Entonces, la clave está para ellos en el despliegue territorial. Esta Kaiser Neta, que era un bus que recorrió gran parte del país, de hecho llega mañana a Maipú en un gran evento. En un gran evento va a tener en la plaza de Maipú, donde va a cerrar la gira, pero no descansa en términos de despliegue nacional. Se va a Magallanes esta semana. Se va Ya a estuvo en Magallanes, entiendo que coincidió con Kast ha el hecho, fin de claro, semana. ya ha hecho un despliegue en las macrozonas, como que ha ido norte, centro, sur, recorriendo distintos puntos. Buscando firmar la plantilla parlamentaria también. Necesitan 4 diputados al Para menos empujar. para poder Claro. sobre. Ahora tiene como varios que partido. van a la reelección, entonces Claro. que uno podría pensar que tiene un paso más o menos ganado. Pero ellos consideran que la clave está en el tú a tú, que conozcan a Kaiser, la gente en terreno. Y tú lo comentabas, lo que pasó en la UDD, que me mandaban unas fotos mi equipo que estuvo reporteando hoy día en la mañana ahí. Mucha gente sacándose fotos con él, mucha gente joven sacándose fotos con él y mucha gente que le decía, mi papá vota por usted. Y me contaba otro amigo ahí que el fin de semana estuvo ahí en un carrete con varias personas y que el voto que era de Kast en muchas personas se ha traspasado al de Kaiser. Además del despliegue territorial, tiene una fuerza Johannes Kaiser que es en la preparación de debates. Tú los mencionabas, Cata, y ellos están intensamente preparando el archi de mañana, que es el penúltimo debate que le va a tocar a los candidatos presidenciales antes de la elección, porque el próximo lunes es Anatel, y ahí les voy a contar unos datitos porque tuve reunión de eso. Pero mira, se va a desplegar esta semana Johannes Kaiser en la Universidad de los Andes, evento masivo en la Plaza Maipú, va a estar en Clape Sucé, va a encontrarse con el arzobispado, viaja a Magallanes y viaja a La Serena. Ahora, en todos esos eventos le va a ir bien. O sea, Sí, por lo menos por va a tener supuesto. un buen mono, Sí, claro. ocupándolo en el lenguaje televisivo, Como, porque como a todos los candidatos. va O sea, si a leyéramos su reducto al Claro. finalmente, ¿no? Sí, o sea, si en el fondo a todos los candidatos les va bien. Una de las frases que más se repite cuando uno manda una encuesta, de parte sobre todo de los políticos, es: a mí esto no me cuadra con la calle. Sobre todo los que van terceros, cuartos, quintos, Sí. ¿cierto? Y es evidente, porque la calle en el fondo lo que hace es generar un microclima de la gente que es adherente tuya, Que además ¿cierto? Que se- te apoya, que quiere se votar por viraliza ti. todo muy rápido. Y es mucha gente, o sea, cuando estamos hablando de, si tú tienes un 10% de intención de voto, estamos hablando de 1,3 millones de personas. Es mucha gente. Entonces te las vas a encontrar en el supermercado de manera frecuente, en la feria también, ¿cierto? Imagínate con un tercio del electorado, se está llegando casi 3.500.000 votos. Entonces, es tanta la gente que genera esa diferencia. Ahora, desde mi punto de vista, lo que ha pasado con Kaiser son 3 cosas en particular. La primera es efectivamente que es el único candidato que en los 3 debates su percepción de triunfo ha sido más alta que su intención de voto. O sea, ha ido ganando adeptos en la medida en que los debates han ido surgiendo, y me parece que el cambio de estrategia de José Antonio Kast, sobre todo en el último, donde se mostró más tranquilo, menos conflictivo con Janet Jara, le quitó aún más energía. Entonces ahí se generó también un momento diferencial con Kaiser. La segunda dimensión que me parece clave, y esto lo veníamos viendo en las encuestas antes de la veda,
para ser claro, digamos, es que Kast venía ganando un atributo bien particular que era de Kaiser, que era de Kast en su minuto, que es carácter. Es decir, las cosas como son, de que afirmarlas con claridad. Marcar el contrapunto con la moneda. Lo performático asociado al carácter, que es un atributo muy valorado hoy día por la opinión pública, es un atributo que le termina quitando de alguna manera Kaiser a Kast. ¿El carácter, valorado siempre en todos los momentos de elecciones o Sí, en particular, no, en esta particular elección? en esta. En esta que estamos buscando a Bukele, Claro. ¿cierto? La autoridad, el carácter, parecen ser cada vez más relevantes. Entonces, ese fue un atributo que fue creciendo Kaiser y fue disminuyendo Kast. Hoy día están más o menos empatados en esa dimensión, pero antes era solo de Kast. Y en ese sentido, ese carácter sirve para poder resolver los problemas asociados a delincuencia e inmigración, que compite directamente con Kast de nuevo. Entonces, esa es la razón por la cual el vaivén de votos ha ido o ha fluido desde Kast a Kaiser. En la medida en que él crece en esta dimensión de carácter, crece en la capacidad comunicacional, crece en energía, se hace competitivo en esta dimensión seguridad e inmigración, que es la principal razón por la cual los chilenos van a definir su voto el domingo 16. Yo insisto en otro punto, y es lo desafectado políticamente que puede estar Johannes Kaiser respecto de otros candidatos que han sido candidatos por 3, 5 veces, que están mucho más politizados, como de los políticos tradicionales. Kaiser no tiene esa imagen todavía. O sea, representa lo nuevo. Representa lo nuevo, absolutamente. Por lo tanto, está nuevo. como más desafectado, por así decirlo, despolitizado. La gente también busca un poco eso. Pienso que eso también le ha jugado mucho a favor en el último tiempo y que su mensaje ha sido súper bien articulado. O sea, no se mueve un ápice respecto de lo que ha dicho desde el comienzo de su campaña, cuando marcaba, 14, 15% en febrero de este año, claro. Pero no sé si tiene un techo. En ese sentido, esa es la pregunta. Ya no lo logramos medir, Claro. ya no lo logramos saber. Claro, la pregunta relevante es, porque desde mi punto de vista, los 14 votos que tenía la semana pasada en nuestra encuesta son los mismos 15 que tenía entre febrero y abril. Por eso. Y que había perdido. La pregunta es si que le queda ¿Ese es su techo? benzina en el estanque para hacer ese diferencial de 5 o 6 puntos que necesita para pasar a segunda Porque vuelta, o objetivamente no los tiene. Se acerca, pero hoy día no le alcanza. No le alcanza. Con eso, Hoy día no. La pregunta entonces, de nuevo, ¿que le queda estanque, benzina en ese estanque para esos 6 puntitos que necesita? Oye, un dato interesante, esto sí podemos decirlo porque no es una encuesta, y lo hemos citado en otras oportunidades, Polymarket. Polymarket, la apuesta. la casa de apuestas que en Estados Unidos ha anticipado correctamente el ganador de las elecciones. Al día de hoy, ¿saben cuánta plata se ha transado en Chile? $13,2 millones. Me estás. 13,2 millones de dólares. Y esto yo lo he seguido de manera permanente porque lo uso para las presentaciones. Hace 5 semanas habían 5 o 6 millones de dólares. O sea, casi se duplicó la cantidad de apuestas durante la última semana. José Antonio Kast hoy día tiene un 52% de probabilidad de triunfo según Polymarket. 52%, muy mayoritario. Pero hace 7 días atrás estaba en un 71%. O sea, ha perdido 19 puntos en una semana. Johannes Kaiser le está dando Polymarket un 24% de probabilidad de triunfo, que está en el segundo lugar, superando a Janet Jara y a Evelyn Matei. Y ha aumentado 17 puntos en la última semana. La probabilidad de triunfo. 13 puntos. Reiteramos que en mercado apuesta. Esto es mercado apuesta. Sí. 13 puntos en la última semana. El 17% le asigna probabilidad de triunfo a Janet Jara, apenas un 5% a Evelyn Matei. Entonces es increíble cómo ha ido cambiando las apuestas, ¿cierto? Y el volumen de las apuestas y a quiénes le están asignando esa probabilidad de triunfo en la última semana y cómo se ha movido. Perfecto. Estamos en Plaza Pública, en Radio Infinita, junto a Rodrigo Bravo y Roberto Isixson, analizando los últimos datos, de los cuales podemos hablar, por supuesto, y mirando ya con foco puesto en el 16 de noviembre. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, Infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube.
Bueno, seguimos en Plaza Pública, en Radio Infinita. Bueno, Rodrigo, la agenda de los candidatos también se intensifica en estos días. Mucho terreno, entrevistas. Janet Jara va a todas las entrevistas. No sé si todos los candidatos están yendo a todas las entrevistas, pero por lo menos sí se preocupan particularmente de tener una mayor figuración y quizás como mostrando habilidades un poquito más blandas, un lado más emocional, que generalmente también impulsa el voto de último minuto. Sí, los candidatos están buscando mucho terreno en los últimos días. Es bien interesante cómo empezar a darnos cuenta que estamos puestos con el foco Kaiser, menos en Jara, muy poco en Matei. De hecho, en el reporteo como que uno le está poniendo el foco a otros lugares porque ya perdieron interés y eso es bien potente como señal ya para Chile Vamos y en particular para la candidata Evelyn Matei. Mira, así como les contaba que Johannes Kaiser va a tener un despliegue territorial bien importante, lo que va a hacer José Antonio Kast en los próximos días y en lo que está trabajando el equipo, uno, preparar a Archie, que es una de las prioridades que es este martes, pero, por ejemplo, como decías tú, está aceptando entrevistas, Radio Duna, entre otras de las que va a tener despliegue territorial. Fue en la mañana Duna. Sí. Jueves y viernes va a estar en la quinta región. Y las propuestas que vienen estos días, ya que hay una clave que creo que pocos han tomado. Seguridad, por supuesto, que no es novedad, pero economía. Economía simple, al bolsillo, directo, medidas concretas. Yo no sé si llegó el momento de los bonos, pero es parte de seguramente Pero de la volvió las estrategia. contribuciones. Volvió las contribuciones. Sí. Sí. Entonces, va a apuntar con planes en esa línea para hacer un llamado de atención a la ciudadanía y que digan, este tipo es el que me va a subir las lucas o me va a ayudar a sostener la casa que está tan complicada. Y eso creo que ha sido falta de los candidatos en general en la campaña. No he visto, salvo el piecero de Evelyn Matei, que igual es para un sector acotado de la población, medidas concretas en el alza el alza de los recursos o en la baja del precio. Salvo París, hay que decirlo. Bueno, París promete mucho. 5, 6, 7 medidas son todas económicas. Sí. De difícil Es verdad. evaluación, sí. pero con menos credibilidad quizás, ¿no? O sea, hasta ahora sí. O sea, pero de hecho ese 10% que ha votado de manera estable por Parisi desde hace mucho tiempo es un electorado muy fan de Parisi y mucho más economicista, por así decirlo, que preocupado de la seguridad. O sea, ese es un segmento donde la economía es lo más relevante. Y lo valoran porque él es doctorado en economía, porque fue decano, porque... O sea, toda esa dimensión económica de Parisi está en ese 10%. No se mueve. En el resto, efectivamente, que yo coincido con que no se ha visto. No ha sido gran tema. Es una discusión que está muy en temas de seguridad, inmigración y la politización propia de la campaña, no mucho más que eso. Y el crecimiento ahí, conversaba hoy día a la mañana con Mauricio Morales en Mega Noticias Ahora, y él apuntaba a que el crecimiento y la disputa de Johannes Kaiser con Franco Parisi es el C3, donde han llegado muy bien los dos. Y ahí como que hay una clave, no sé si lo ves tú igual, Roberto, en ese voto C3, C2D, que se juega la elección, ¿no? O sea, bueno, es que eso es evidente porque son los segmentos más grandes de la población, ¿cierto? El C1 pesa un 10%. Por eso, por ejemplo, cuando decimos increíble el aplausómetro de Kaiser en la Universidad del Desarrollo, sí, pero ojo, es un tercio del 10%. ¿Te fijas? O sea, también no necesariamente está representando algo que diga esto va a ser un cambio con respecto a la elección. El de C2 está el 20% que le sigue y luego el C3D es la clave. Y yo te diría que en particular esta elección va a estar muy marcada por jóvenes o digamos hasta 45 años que no votaron en la elección del 21. Ese es el gran grupo que define esta elección. Porque es mucha gente, estamos hablando casi de 4 millones de electores, que no ha tenido un comportamiento articulado en el eje izquierda-derecha, voto rechazo, voto en contra, sabemos que desaprueba al presidente, y que hoy día está inclinado por candidaturas de oposición principalmente. Claro. Y se mete Parisi, se mete Kaiser, se mete Kast, menos Matei. Y ahí la clave del segmento que tú mencionabas es que finalmente tuvimos voto obligatorio y con una multa más alta de lo que tuvimos antes. Antes eran 30 lucas, 33, Claro. y ahora puede llegar hasta 106 lucas. Claro. Entonces la gente dice, yo va a votar. 100 lucas voy a votar, Van a o sea, votar. no me pierdo. Sí, No hay una posibilidad de que no vote. Por eso, oye, eso es súper importante y lo hemos conversado poco. El próximo presidente de la República, no sé, supongamos que gane con el más del 54% de los votos. Vamos a tener un presidente electo con más de 8 millones de electores. O sea, va a ser por lejos el presidente más votado en la historia de Chile. Y eso creo que es un cambio importante porque le va a dar un nivel de legitimidad para gobernar al menos los primeros meses
que va a ser distinto a estas lunas de miel cortas. Yo creo que es cierto que los gobiernos tienen más problemas, por así decirlo, para instalarse, pero yo intuyo que este puede ser un gobierno más parecido a Milei en su primer año que a Boric en su primer año, por ejemplo. Y ese es Kaiser, ¿o no? El Milei chileno es Kaiser. O sea, el Milei chileno es Kaiser, pero no desde el punto de vista que yo lo estoy planteando de que en el fondo las políticas de Milei, que son muy económicas, y ahí hay una distinción con respecto a Kaiser, ¿cierto? Sean iguales, sino que más bien Milei logró durante todo su primer año tener alta aprobación presidencial, asociado a su intención de voto. ¿Te fijáis? No tuvo una luna de miel corta. La luna de miel la pérdida de la luna de miel vino en el segundo año y se marcó mucho por el caso de Karina Milei. Karina se llama, ¿cierto? Sí. Y que logró darle vuelta en la elección ahora. Recordemos que el presidente Boric tuvo solamente 3 semanas de más aprobación que desaprobación. Yo creo que el próximo presidente, sea Kast, Kaiser, Matei, que son lo que muestra la encuesta, lo más probable en el Senado de segunda vuelta, va a tener una luna de miel más larga de la que tuvo el presidente Boric de todas maneras. Con más margen. Con Más más holgura. margen, No con como más el holgura. presupuesto, que no tiene holgura. Claro. Ese es el problema del 17 de diciembre, Sí. que no va a ser tema por ahora, pero van a ver cómo se va a convertir en un problema el presupuesto. Hoy día en la mañana, Mario Desbordes, alcalde de Santiago y militante de Renovación Nacional, en realidad anoche fue, ¿no?, que publicó... No, hoy día exclusivo de meganoticias.cl y Oye, luego Radio Infinita. Es que tú estuviste presente y fuiste parte súper importante, a pesar de que estabas en el off al momento de la publicación del video, porque estaba siendo entrevistado en Radio Infinita. A esa hora, Rodrigo Galilea Exacto. estaba con Juan Manuel y Juan Manuel le preguntó justamente por este video donde el alcalde de Santiago, militante de Renovación Nacional, publicó un video respaldando al diputado Álvaro Carter, que va para el distrito número 12, en desmedro de la candidata de su partido, que es Jimena Osandón, que va de compañera de lista de Paola Romero, que dice Desbordes es comunista, no de Renovación Nacional. Me lo dijo a mí en la radio hoy día al mediodía, Sí, exactamente. pues tú lo entrevistaste al mediodía. Sí, exactamente. Muy en contra de esa nominación y particularmente súper descolgado de las palabras de Rodrigo Galilea. Súper descolgado. De hecho, hay una amenaza de pasarlo al Tribunal Supremo del partido por la decisión que se tomó. Yo estuve reporteando también esto anoche en la mañana y me contaban que al momento de decidir quién era la compañera de dupla de Jimena Santón, esta Paola Moreno, hubo un rechazo bien grande por parte del comité electoral, que no les parecía que era una figura porque ella tiene posteo incluso en redes sociales bien crítica a Sebastián Piñera en sus minutos, en el marco y en el contexto del estallido social. Tuvo bastantes diferencias con Renovación Nacional. Bueno, el comité electoral finalmente decidió que ella fuera la candidata compañera de lista, según me contaban, porque la directiva prefirió no enemistarse con Jimena Sandón porque ella la quería llevar en su lista, y arrastrarla. arrastrarla eventualmente. y sumarle votos. Y como se presume que Jimena Sandón va a tener un buen resultado en el distrito 12, pese a que es un distrito sumamente competitivo y que tiene hartas alternativas, Mario Desbordes no estaba dispuesto a que esto pasara. Te lo dijo Enón, yo conversé con él también durante la mañana. Él apunta a que conoce a Carter, que es un gran trabajador, Sí. que le tiene mucho aprecio y respeto, pero esto generó un terremoto en Chile, vamos. Pues Y- Carter es republicano. Pero, Y ¿es verdad no- generó un terremoto? Sí, ¿sabes por qué? Porque hay quienes Que leen... yo no lo logro comprender. Ando como tartamudo. ¿El terremoto o la El terremoto, apoyo- el revuelo, el que, apoyo sea de Desbordes. que esto sea noticia. Pero, O sea, que, Mario Desbordes ganó con votos republicanos y Chile vamos apoyado por los dos. pero hoy O sea, día... ¿Qué tan grave puede ser que apoye a un diputado Sí, si es- está apoyando a la es un candidata buen punto, presidencial? pero estamos en la... Sí, es en que el te juro que fragor a mí de me la llama batalla. mucho la atención. No estoy el de acuerdo con terremoto. Roberto, porque Mario Desbordes no es cualquier RN. Fue de partida candidato presidencial en una primaria que le fue bastante mal. Mario Desbordes es alcalde de la comuna más relevante del país. Y Jimena Sandón fue una de las figuras claves en su apoyo en la primaria. Uno se lo olvida porque fue tan negativo el resultado de esa primaria, pero ella lo respaldó. Y aparte que hay harto cagüín interno de los lotes de RN, que debe ser el partido que tiene más lotes. Entonces también hay una división ahí entre el desbordismo y el osandonismo. Súper politiquera las explicaciones, estoy de acuerdo. Pero ¿cuál es la lectura que hacen sectores de Chile Vamos? Que se está desgranando el choclo porque ya dan por perdida la candidata Evelyn Matei, ya hay que apostar Yo creo y que ese es apuntar el al punto. candidato José Antonio Cast. Oye, sigamos hablando sobre Pero esto a la espérate, vuelta de la pausa. pero que a mí me Roberto. interesa esto. Vamos a hacer un corte y a la vuelta vienen tus descargas. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública Academ por Infinita 100.1, Infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube. Infinita, palabras con poder.
Estamos de vuelta con Plaza Pública en Infinita por la 100.1, infinita.cl, Mega Noticias ahora y YouTube. Infinita, palabras con poder. Bueno, ya estamos de vuelta en Plaza Pública en Infinita con Rodrigo Bravo y Roberto Isakson. Quedamos ahí pendientes, Roberto, gerente general de CADEM, a propósito de tu opinión sobre este claro, problema. yo no es que discrepe de Rodrigo de la descripción que hace, además de los hechos y de que puede haber causado un terremoto en Chile Vamos. Si lo que no entiendo es la relevancia que le estamos asignando Chile Vamos, la política, los medios de comunicación a esta cuestión. O sea, Mario Desbordes salió elegido con votos de Chile Vamos y Republicano. Bajaron a Aldo Duque para lograrlo. Y puede ser amigo del republicano por su paso en la Cámara. Entonces, en la medida en que Mario Desbordes siga apoyando a Evelyn Matei, no le veo la relevancia. Salvo que ustedes me digan hoy día que el voto de Mario Desbordes estaría en la duda. Porque lo que dice Rodrigo es: esto significa que hay un descuelgue adicional, ¿cierto?, de Evelyn Matei, que la están dando por descartada para apoyar a Kast. O sea, sí, que no es el caso. Dijo, mañana voy a Archie con la candidata. Dijo. Claro, o sea, ¿está en duda el voto de No. Desbordes? Pero fue uno de los primeros que dijo que no se perdía, que en segunda vuelta votaba por Kast. Claro, pero Cuando se provocó toda la discrepancia, que Matei hasta el día de hoy no ha querido decir que por quién va a votar en segunda vuelta, más bien si va a apoyar a Kast o no. dijo que iba a votar por Jara, Evelyn Matei. Eso ya fue... Bueno, Puede un voto cruzado. Puede anular, ¿Ah? puede anular. Bueno, claro, Puedo votar nulo. Claro, todavía le queda el nulo. Sí. Es cierto. Pero bueno, no sé, no le entiendo tanto el... No sé si estamos en falta de noticia o estamos muy Nosotros sensibles. no podemos comentar encuestas, imagínate. Claro, eso debe ser. Claro, No, sí, es podemos culpa de la comentar veda. Es Sí culpa se de la veda. puede, La las culpa la pasadas ve. se pueden todavía. Bueno, el voto cruzado. Podríamos hablar del voto cruzado también. Voto útil también. Voto Bueno, útil. esa va a ser la palabra más escuchada y En usada los próximos días. en las próximas 2 semanas. Sí. Voto útil. Voto útil de Kaiser a Kast, de Matei a Kast, de Casa a Matei. Bueno, Guillermo Ramírez dijo ayer en Mesa Central que a él le preocupaba mucho la distancia que pudiese haber entre Kast y Jara para la segunda vuelta. Tiene razón. Porque al día siguiente, dijo, de la votación de Kast con Boric en la elección presidencial pasada, la distancia fue tan grande que Boric, que nunca había estado arriba en las encuestas, se empezó a fortalecer su posición. No, pero ojo con eso. Es que hubo tan poca distancia entre Boric y Kast, porque fue solo un punto de diferencia que Boric puso acelerador, digamos. Claro, y ahí subió. Claro, y aquí el punto es que, de acuerdo a la semana pasada, o lo que dice el promedio de las encuestas publicadas, la distancia es de 31 a 25, son 6-7 puntos. Y eso tiene que ver con la razón por la cual terminaron 3 candidatos de derecha en la papeleta. Claro. Si hubiera llegado uno solo, probablemente podría incluso haber ganado en primera vuelta. Así que- Esa es la dinámica. Hubieran llegado 2, podrían haber pasado 2. Llegan 4, pasa solo uno. Claro. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, po, Sí, a po. cuchillo. Oye, a cuchillo. A Vamos al cuchillo. dato bajo llave. Vamos al dato bajo llave, po. Tenemos dato bajo llave esta semana. Nosotros publicamos, Esto si es podíamos hacerlo, el dato bajo llave de Plaza Pública en Infinita. tenemos dato bajo llave. Esta semana CADEM sí publicó, ¿cierto?, dentro de su encuesta la aprobación del presidente de la República. Podemos hacerlo y también decidimos medir la imagen internacional de los distintos presidentes. Los mejores evaluados: Mark Carney de Canadá, Nayib Bukele. Pero de verdad, yo te iba a preguntar. Tiene un nivel de conocimiento, verdad, Mark, tiene un nivel de conocimiento mucho más ¿Cuánto? bajo que otro. No, revisémoslo. te No, pillé. pero búscalo tú, po. Yo lo tenía en el computador, po. Yo lo tengo en el computador. ¿A dónde Es un nivel de está? conocimiento más bajo, pero ahora ojo que uno mide Mark Carney, primer ministro de Canadá. Sí. Entonces nombras Ah. a Canadá, y porque claro, Canadá, asocias. claro, y Canadá ha estado en la palestra, la pelea con Trump, ¿cierto? Ya se introdujo. También, que tampoco era tan conocido en Chile. ¿eh? Ya. Pero bueno, dejemos fuera a Carney. El mejor evaluado, el que mejor tiene relación, conocimiento y aprobación, en Nayib Bukele. Otra cosa interesante, mejoró la imagen positiva de Trump, mejoró, hoy día está en 48%. Sí. Milei no tiene una imagen tan positiva en Chile, 40%, a diferencia de otros. Pero sí preguntamos algo que podemos decir porque no es electoral, pero ¿a quién le gustaría a usted que se pareciera en estilo y forma el próximo presidente de la República? Y el 47% responde que le gustaría que se pareciera a Nayib Bukele. Y en segundo lugar, el 35% le gustaría que se pareciera a Sebastián Piñera. Qué contradictorio, ¿no? Y el 28% a Bachelet, y el 17% a Boric, y el 16% a Trump. O sea, en el top 5
3 más asociados a la derecha, 2 más bien asociados a la izquierda. Bukele, Piñera, Trump versus Bachelet y Boric. Pero el que más, Bukele. Para el 66% de la derecha, solo para el 19% de la izquierda que prefieren a Bachelet y Boric. Entonces es interesante porque eso marca de alguna manera, desde mi punto de vista, lo que los chilenos estamos buscando en el próximo presidente. Claro. Autoridad, liderazgo, carácter, performance, la idea de cambio radical asociado a los temas de seguridad e inmigración. Oye, el cambio de Punta Peuco no le llamó la atención, el Me anuncio de hoy parece día. Súper electoral, ¿no? Muy electoral. Demasiado por el momento. Súper electoral. Pero sin duda. Yo estuve reporteando que venía para la moneda estos días, porque ¿cómo se dice? Presumiendo que iba a ser un factor durante las próximas 2 semanas. Porque el presidente Gabriel Boric ya decidió hace rato enfrentarse a José Antonio Kast. La teoría ahí es que Kast es menos competitivo que Matei frente a Janet Jara, entonces que le puede ayudar a Janet Jara. Bueno, demasiada elucubración para lo que viene. Pero dentro de la estrategia que está planteada en el comando, no, en la moneda, es que por estos días iba a haber un repliegue del presidente, que no fue así, que iba a profundizar en su agenda internacional y que desde ahí iba a subir el volumen a la discusión interna. Pero hoy día la Contraloría saca el check para la ampliación o para la readecuación de Punta Peuco y sale el presidente de la República, no en cualquier minuto, a la misma hora que hablaba Kast, Matei y Kaiser, Sí. como para competir un poquito ahí en la prensa, en quién pincháis finalmente en la tele, con quién te queda. Y anuncia finalmente esta definición de Contraloría y lo pone como tema electoral sobre la mesa de inmediato. Es decir, hay una intención política, pero de todas maneras. Y nadie podría decir que no. Oye, pero déjeme hacer un juego con ustedes. Porque ya, Bachelet es Jara, ¿Sí? ¿cierto? Boric también es Jara. Piñera es Matei. Sí. Ujú. ¿Pero quién es Bukele? Así, con claridad. Para ustedes. Para mí- Kast, para mí- Kaiser, para mí Matei. Kast. Para mí, Kast. Ya, Kast. ¿Y tú? Yo también creo que Kast es más Bukele que Kaiser. ¿Quién es más Milei? Kaiser. 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 Ay, Yo también qué creo que bueno. Kaiser. Estamos ¿No todos de estás acuerdo. haciendo una encuesta? Sí, una encuesta. ¿Y quién es más Trump? Chuta. Cast. ¿Kast? Hoy no sé. ¿Trump? Kaiser. ¿Kaiser? Interesante porque al final la elección se va a jugar en estas 2 semanas, yo creo que en Con eso. esos perfiles. Con esos perfiles. Pero eso es muy emocional, Yo creo- lo que pero- tú preguntas. Bueno, claro, porque la 100%. primera vuelta es muy emocional. Y la segunda vuelta yo creo que es más emocional todavía. Es que la segunda vuelta no entra a jugar factores distintos. Yo creo que las primeras vueltas son emocionales y son... y hay un componente de racionalidad que se da muy al final, que es el voto útil, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si se instalara que Kaiser no le gana a Jara, puede haber un factor racional en ese voto de cambiarme. Me cambio de lo que me gusta para evitar que gane Jara. La segunda vuelta, las identidades bajan, la emocionalidad baja un poquito y sube el voto racional, que es no quiero que gane este, o me voy a cambiar para evitar en el fondo algo. Entonces es más racional la segunda vuelta que la primera, Así, definitivamente. Ay, Es mucho más estratégico el voto en segunda vuelta que en la primera. Mira, hoy día en la mañana la voz Weber, que lo voy a volver a citar, decía que, y daba cuenta en su relato, en el fondo, de que querían posicionar más los atributos personales de Janet Jara en esta parte de la campaña, asumiendo que la gente en una segunda vuelta iba a votar mucho más inspirado por el tema del carácter, Yo por creo que la está parte equivocado. emocional. Fíjate que yo creo que está equivocado, porque de hecho, Lo dijo hoy día en la mañana. cuando nosotros lo hemos medido en distintas oportunidades, los atributos positivos de Janet Jara están muy claros. Ella es la más simpática, es la más cercana, es la más tolerante, es la que tiene capacidad de diálogo también. Pero ¿qué es lo que no tiene Jara? No tiene autoridad y liderazgo, no tiene capacidad No de hacer tiene, los cambios. claro, Nayib Bukele, no tiene delincuencia, no tiene inmigración, no tiene economía, que son sus debilidades hoy día. Ahora, bueno, el tema Punta Peuco se cruza con esto, porque Sí. ¿qué tan emocional es el tema de los derechos humanos? En el fondo, a propósito de lo que pasó el fin de semana con el ministro Cordero, lo que le dijo a Evelyn Matei. Ahora, Kaiser también sí. entró en esa discusión. Pero es paradójico, porque ¿a quién le pega lo de Punta Peuco? Kaiser va a responder, gobierno de emergencia nacional. Chao, Sí. mercado. Kaiser va a decir, no tengo idea. Pero esto va a enredar a Evelyn Matei, que se enredó Totalmente. con el tema del Plan Nacional de Sí. Búsqueda, que con la Que definición Cordero de le dijo que no lo había dictadura. leído. O sea, es como que a la que más le podría complicar comunicacionalmente, ¿no? O sea, Y hoy día de la mañana, fíjate que... Sí. yo creo que Kaiser Cast no se va a enredar.
A ver, si yo escuché un poquito. Todos Aquí esos tengo votos algunas enredados declaraciones, déjame de Evelyn buscarlas. Matei, Rellenen para buscar una ¿se irán a cosita. Kaiser? O a Cast. A mí ¿Qué? me cuesta ver la transición No de sé. Matei a Kaiser. Yo Yo creo que las las transiciones son Matei Cast, Cast Matei, de un lado a otro, Kaiser Cast, Cast Kaiser. Pero el voto de la transición del voto, si creemos que en el fondo el voto de Matei es de centro izquierda, centro y centro derecha liberal, la transición de Matei a Kaiser a mí no, me no, a mí costaría tampoco verla, me digamos. cruza mucho. Ahora, no ahí entendería. había, yo creo que se los conté hace alguna semana, una estrategia de parte del comando de Matei, hacer crecer a Kaiser. Para Claro. que le quitara voto a Cast. Pero el problema es que se les fue de las manos. No se le pues. fueron a ella. Claro, pues No, no, pues se se le le fue la fue culata. la- ya. Y Matei no capitalizó ni una. Nada. Oye, un dato que me quedó pendiente de Punta Peuco, que José Antonio Cast respondió hoy día de la mañana en su punto de prensa, se salvó Matei porque estaba antes de que el presidente lo anunciara. ¿Qué dijo José Antonio Cast? El presidente demostró en su actuar durante el gobierno que él tiene privilegiados. Premió a sus amigos con embajadas, ocultó a un abusador, nos tiene acostumbrados a decir cosas o a hacer otras. Cualquier palabra, decreto, hecho que mande el gobierno, nos tiene sin cuidado. ¿Quién dijo eso? Cast. Cast. Sí, se la sacó, como decís tú. Sí. La tiró para el Al córner córner. y no finalmente no fue una definición que marque la agenda para él. Ya lo había hecho la otra vez, pues, cuando se anunció por parte del gobierno que se iba a adaptar Punta Peuco para reos comunes, digamos, no solamente para ellos que están hoy día ahí. Ahora, ese cambio no significa que Gendarmería vaya necesariamente a reordenar hoy día Punta Peuco. Podría dejarlo tal como está, de hecho. Porque queda en la autoridad de Gendarmería definir quiénes son los reos de Punta Peuco. Sí, ¿O no? sí, eso es así, entonces, y tampoco hay plazo, hablo de un año. Claro. Entonces queda tiempo. ¿Qué contestó Kaiser? Porque también me alcanzaron aquí a mandar la declaración. El señor presidente, y dice aquí algo que es falso, imputado en varias causas, eso no es real, debería estar interesado en que haya un penal para internos de alto nivel. Está transformando un geriátrico en una cárcel común. No sé si la Corte se lo va a permitir, porque va contra los derechos humanos. Ese fue Kaiser. Ya. Oye, hablemos de Harold May Nichols. No hemos hablado de. Cuéntate la pelea combo, po. Sí, Tengo de la unos pelea. A ver, sí. ¿Tenéis po. datos de la pelea? A mí me parece que, Ya, de yo verdad... acá o sea, voy a tomar palco. Yo Quiero creo- escuchar. No, sí, porque además, o sea, fue portada del 1, entiendo yo, ¿ah? Pero como que pasó un poquito colado que un Sí. candidato presidencial se anda agarrando combos, ¿no? Mira, ¿qué pasó? Neme, Eso yo iba a sacar, déjame sacar el tejido. El tejido, obvio. Sí. José Antonio Neme se llama José Antonio Neme igual que José Antonio Neme, ¿no? Sí. Sí, José Antonio Yo- Neme padre. José Antonio, yo creo que se llama Juan Antonio. No, Juan Antonio Neme, Sí, sí. sí. Estoy buscando aquí porque no tengo bueno. internet. Bueno, Neme. Antonio Neme. se llama. Antonio Neme. Antonio Neme. Ex periodista muy Deportivo. visible, deportivo. Concejal de Ñuñoa, De ¿no? Maipú. Sí, de Ñuñoa, Maipú, Maipú. Maipú. Sí. Bueno, bien conocido en la Caso época de los Basura. 90. Sin duda en los 90 era uno de los referentes del periodismo deportivo. Hasta que en el 98 el Mundial de Francia. Mundial de Francia fue conocido, más reconocido por revender entradas que eran cortesías, ¿cierto? ¿Quién era el jefe de prensa de la FIFA en ese momento? Harold May Nichols. Pasaron, ¿cuántos? ¿30 años? ¿25 años? Y se encontraron en un estacionamiento. Y Antonio Neme lo fue a encarar a Harold May Nichols. Según lo que cuenta el entorno de Harold May Nichols, lo persiguió en varios momentos y le sacó la madre. Al momento de sacarle la madre, Harold May Nichols reacciona y se enfrenta a Neme, lo empuja y al parecer hubo ahí un combo, Conato. un conato. Un combo desde Mike Nichols a Neme. A Neme. Entonces, primero esto refleja... Pero le pegó, él fue con tratar lesiones, le Él fue pegó. con tratar lesiones, En sí. la cara. Sí. A mí me dicen que fue un empujón Ah, con ya. medio tirado para combo. Por ahí anduvo la cosa. Termina esa... Bueno, le decía, y aquí refleja que el único candidato que anda sin escolta, bueno, imagino que Artés tampoco, es Harold May Nichols, porque si no, la historia sería distinta para Antonio Neme. Primero, cobrarle cuenta por algo que pasó hace tantos años parece bien... Sí, es Ridículo. raro, porque son 25 años, Sí, supéralo. Pero un candidato presidencial puede reaccionar así, porque hay candidatos presidenciales que le sacan la madre en la actividad que anda. Bueno, digamos. es que el tema de la personalidad es súper importante en este momento, a propósito de la Y emocionalidad que después, hablamos. oye, después se votó enredó con que votó que sí, Ah, pero que ese votó fue que el otro, ese votó es que otro no. enredo de Mike Nichols. Otro enredo, pues ahora de 4, ¿cuánto bajará? 2 o 3. Harold May Nichols, en una entrevista en TVN, en Carcuro, el que era cuando se subía en un auto con Ah, Pedro sí. Carcuro, él dijo que había votado por el no. Clarito, sin titubear, había votado por el no. Luego, en una entrevista que le hizo Guarelo, ¿no? Él dice que había votado por el sí. ¿Y esa Entonces, entrevista de cuándo es? es posterior. A ver, Ah. ¿es posterior o es anterior?
A ver, Carcuro, Se contradijo. por aquí tengo la información. ¿En Carcuro Claro, dijo que no? la versión la corrigió después al admitir que votó Con sí. Felipe Bianchi. Con Felipe Bianchi fue, que trabajaron juntos además en los Panamericanos. Y Ahí dijo que había votado que sí. y se lo encara, se lo enrostra Iván Núñez en el programa El candidato llegó tu Llegó hora, tu hora. de TVN, y Harold Menico sale pésimo. Porque su respuesta, al haber mentido, es que... Iván lo puso contra las cuerdas. Sí, en el claro. fondo. Es Le que dijo, no hay "Usted nada dijo- peor que te dijo pillen no, dijo que mintiendo". sí. No, sí, pues dijo que no, dijo que sí. Y él finalmente dice que le costó tanto, se arrepiente tanto de la decisión de haber votado por el sí, que a veces se nubla y dice no. ¿Le creemos? Siempre quedé convencido de que había votado por el no, habiendo votado por el sí. No. Después de todo lo que pasó, me equivoqué. Eso fue lo que dijo la noche del jueves. Y dijo, el error de haber votado por el sí me persigue. Y eso me hizo decirle a Pedro que había votado por el no. De todas maneras, me avergüenza haber votado por el sí. Toma. Sí, pero no. Todo mal. No, pero sí. Sí, en todo mal. realidad. Mal. No vamos a poder Mal. pedir si le pasa la cuenta o no. No vamos a tener encuesta. La encuesta, no la vamos a tener. idea. Pero claro, más allá del contenido de la dictadura, tiene que ver con lo que decías tú. Perder la credibilidad Sí, se pierde en un segundo. Y ganársela es más o menos imposible. Recuperarla peor, ¿no? sí. Y Harold Menicos había tenido esa estatura de que la gente lo respetaba, que le parecía un caballero correcto. También despolitizado. Pero, ¿qué es lo que proponía Harold Menicos? O sea, yo creo que Nada. esa ha sido la principal debilidad Sí. de su campaña, que no se ve como una propuesta alternativa ni a los candidatos de derecha, Porque, claro, ni a los ni a devolverle el Janet alma a Jara. Chile. Claro, pero es que es como Chile un solo equipo, pero ¿cuál era la propuesta? ¿Cuál es el contenido? No, nada claro. Po. No hay nada Él, claro. él responde todo con deporte. Y no es mentira. Acá vino el candidato y todas sus respuestas apelan al fútbol o a los panamericanos. Oye, ¿y Marco Enrique? Hablemos de eso en un momento más. Estamos en Plaza Pública, en Radio Infinita. Analizamos Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo. Bueno, hablemos de Marco Enrique Ominami, ya que usted puso el tema Roberto Isixson. ¿Estamos en vivo? ¿Sí? Estamos tan en confianza que no Estamos sabemos ya, cuándo estamos en Oye, vivo o no. sí, claro, no. No, es que me llama la atención que hubo una estrategia de Marco Enrique clara de victimizarse, ¿cierto? De acusar en el fondo persecución, destrucción de reputación, y no cambió nada en la intención de voto de Marco Enrique. Hasta la semana pasada estaba promediando en todas las encuestas 1%, venía de sacar 7%. En la CEP marcó 2. 2, no se mueve mucho de ahí. Entonces, ¿en qué está Marco Enríquez también? Como que no hay claridad tampoco qué es lo que quiere proponer. A mí me da la sensación, percepción, de que está muy solo. Se ve solo, no está... De hecho, utiliza inteligencia artificial en su franja para mostrarse con adherentes. Pero en general se ve solo y en sus videos se muestra trabajando como en una oficina solo. Él siempre Poco le habla presupuesto, a la en el cámara. Sí, siempre, nunca está acompañado. Y paradójicamente es un candidato que tiene muy buenas redes sociales. De hecho, me contaban por ahí que le iba a poner todas las lucas en la última etapa de la campaña a las redes, que apuesta por ahí. Estuvo con nosotros en el programa El Candidato la semana pasada. Y hay un momento que se viralizó mucho, Sí. que Juan Manuel le pregunta... Bien emotivo. Claro, por sus dualidades. Le gustaría haber sido francés, pero es chileno. Fue militante, pero hoy día independiente. Ha sido candidato con menor triunfo. Y le dice, bueno, y tiene dos papás. Marco Enrique y... San Miguel Enríquez, perdón, y Carlos Ominami. ¿Cómo está la relación con Carlos Ominami? Y Marco Enrique se quiebra, pero genuinamente. Tanto así que se pone a llorar con sollozo. Sí. O sea, realmente fue genuino. Yo estaba ahí, conversé con él después, y él estaba muy avergonzado por haber tenido esta quebrado. escena. Sí. Eso tiene hoy día en la página, en el Instagram de Mega Noticias, 2,3 millones de reproducciones. La parte de la entrevista con Tomás Mochati tiene 2 millones de reproducciones. Cuando lo agarra para el deseo, Marcos a Mochati, que le dice... Y se rió, primera que se ríe, sí lo vi yo. 1,8 millones. Es decir, viral. Cuando tiene un entrevero con la Connie Santamaría, 2,2 millones. Es decir, es harta visualización. Pero no se transforma en intención de voto. Para nada, po. Para nada, porque claro que ahí también está el punto, y que lo mismo que decías tú de Harold. ¿Qué propone Marco Enrique Ominami? Pero es un personaje. Pero personaje, Oye, pero ¿y sin por adhesión. qué se quebró? Porque la relación con Carlos Minami no... Él dice que tiene una relación muy difícil con él, lo dice en la entrevista, yo lo que he reportado en algunos otros momentos, que hay una distancia también política por el juicio de SQM. Carlos Minami decide era un juicio abreviado, Marco Enríquez continúa por estos 11 años, y ahí también hay un distanciamiento.
Él lo siente como un formador de su vida, básicamente, porque fue el padre presente, pero también tuvo una cercanía con su madre, con la de Marco Enríquez, y eso también se distanció. Entonces, hay entre factores humanos y políticos que lo hicieron alejarse. Entonces, hoy día es una fibra bien delicada para Marco Enrique Minami, que yo te podría decir que no está en un buen momento tampoco emocional, porque debe ser muy frágil muy y muy difícil cansado, además. Yo creo que además despertar. Imagínate, Cata, despertarte todos los días, o todos los lunes, o todos los domingos, y ver que marcáis un punto en la encuesta. Y que en su peor momento marcó 5. Sí, Sí, entonces, muy lejos de su peor momento. habiendo Entonces, alcanzado un 20%, 19% en la primera, 20%. ahora, yo le dejaría un espacio al alza de Marco Enrique Minami. Por supuesto, no va a pasar a segunda vuelta, pero la elección del 2021, el último debate, el de Anatel que tenemos el próximo lunes, fue clave para Marco Enrique. Esa es la última gran batalla que tienen. O sea, claro, la última gran bala es el debate de Anatel. José Antonio Casi llegó con 5.6 puntos de distancia de Boric y se cayó 4 o 5 y terminó ganando por 1. ¿Te fijáis? O sea, Anatel es muy influyente. Sí. Un acierto te puede ayudar, un error te puede condenar. Yo estuve en reunión de Anatel hoy día. Y cuéntanos. Ya estamos en el ¿Cómo es el contenido. formato? Me van a retar la gente de Anatel, pero es bien enredado. A ver, ¿No está hay 4 bloques temáticos que los candidatos ya conocen. Ya. Va a haber sorteo este día miércoles para ver el orden de intervenciones. 4 bloques grandes temáticos, los cuales ha sido sorteado quién parte esa intervención primero, que tiene 1 minuto. Ya, también lo sortean igual que NADE. Exacto. Y después hay una bolsa de minutos entre todos los candidatos, cada uno tiene 2 minutos que se les va descontando. Como el de Chilevisión. Claro, y el conductor, que en este caso es Iván Núñez por Televisión Nacional, Daniel Matamala por Chilevisión, Soledad Oneto por Canal 13 y Juan Manuel Astorga por Mega, van intercalando opiniones con los distintos candidatos. Es decir, cada uno consume sus 2 minutos dependiendo del tiempo. Luego hay una etapa de preguntas directas que también es sorteado. Los periodistas le preguntan a ciertos candidatos. Voy a tener un experto del MIT para que me ayude No, si es difícil. a entender esto. No, si es difícil. Y ahí es directo. El periodista le pregunta, tiene 1 minuto y medio para responder el candidato, algo, por ejemplo, de contingencia. Por Oye, ejemplo, pero una pregunta. ¿Cuán protagonistas pueden ser los periodistas? Mucho menos. Mucho menos que en Mucho otras menos de lo oportunidades. habitual. Sí. Sí, porque básicamente van introduciendo temas y la idea es que en esta bolsa de minutos de 2 cada uno se interpelen entre ellos. Ahora, si es como el debate de Canal 13, no va a pasar nada. Porque ahí, guante blanco, lo menos que podemos decir de ese debate. No pasó nada. Yo creo que van a ir todos a Kaiser. A por Kaiser, como dice Roberto Isaac. O por Castro. No sé. Para que suba Kaiser. También. No sé. Ahora, ¿es real que a Jara le conviene más Kaiser que Cast? Porque pierden las dos igual. En la última encuesta que pudimos publicar y hablar, habían ¿sí? solo La 5 diferencia, puntos de distancia Kaiser Jara. Y 38, eso es prácticamente 42. un empate. ¿no? Sí. Y con Casa había 12 y con Matei 13. Entonces, sí. Yo sé que no es... Kaiser es menos competitivo que Casi y Matei en segunda vuelta, eso es evidente. Yo conozco a harta gente, harta, que dice, si pasa Kaiser yo voto Jara. Gente de derecha. Entonces, ese fenómeno puede pasar. Oye, yo conozco gente en el supermercado uno se encuentra... Mucha gente. Sí, pues mucha gente. Yo le pregunto a todos los que veo. ¿Saben que yo me acordé el otro día que hablábamos de la gente que votaba a último minuto? Yo he cambiado mi voto, fíjate. ¿Cuántas A veces? último minuto. Último minuto. Sí. Y ahora ¿Te podrías acuerdas cambiar. que tú, Nosotros lo Roberto, dijiste? preguntamos. Las mujeres, sí, Sí, po. después me quedé pensando. Las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes, Sí, sobre las todo mujeres jóvenes son las que más cambian cambian su el voto. voto. Y, ¿sabes qué me acordé? Y yo he cambiado mi voto. En la urna. Sí, Yo también. a último minuto. ¿Tú Presidencial también? no. Yo también he cambiado mi voto en la urna. Sí. Más diputado, senador, Sí. pero Sí. una vez anulé en segunda vuelta. No, eso no se hace. Sí. ¿Por qué hay un columnista ¿Por qué? decía el fin de semana, los chilenos tienen 10 opciones Yo anulé para en la votar segunda vuelta. el 16 de noviembre? Sí, pues, obvio. 8 candidatos, anular o dejar en blanco. Yo creo que siempre uno tiene que elegir por último, que no es el óptimo, por la opción menos mala. Pero eso es votar por el que va ganando la encuesta. Sí, pues es voto ganador. Si tú anuláis, favorecí el triunfo en segunda vuelta. Así el más uno. Entonces a mí me parece que siempre me pareció una opción política válida, fíjate. Bueno. No ir a votar me parece ¿Iremos a tener pocos irresponsable. nulos y blancos en esta Yo elección? creo que vamos a tener pocos nulos y blancos en La primera en vuelta. la presidencial y en la segunda va a haber un poquito más y eso es habitual. Y va a haber también un poquito más de nulos y blancos en la parlamentaria. Pero yo no vería más de 3% nulos Sí. blancos en la primera vuelta. Sería raro. Oye, pasó volando, pero se ¿Ya nos se acabó? acabó el tiempo. No te Así creo. es, Plaza Pública en Infinita llega a su fin. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Vamos a estar en la previa del debate de Anatel.
Y bueno, en la previa nosotros también del debate de Archie, que transmite, por supuesto, nuestra radio Infinita. ¿A qué hora es el partir debate mañana? temprano, a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Los Sí. candidatos empiezan a llegar a las 6:50. Sí, en la Universidad Católica. Sí. Sí. Así que, bueno, tienen que seguir conectados con nosotros. Agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hoy día y, por supuesto, a mis queridos compañeros de trabajo, Rodrigo y Roberto. Que tengan una gran semana. Igual Nos a todos vemos. los que Nos nos vemos muy escuchan. pronto. Gracias. Chao. Aquí termina Plaza Pública en Infinita. Arrancamos la semana con los datos que mueven la agenda con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, Infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube.